¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá con Jay, con este cierre, con este mundo que no nos da tregua, ¿no? Con esta Argentina súper dinámica que nos está dejando este 2024 duro, golpe tras golpe, duro, ¿no? Faltan todavía igual 3 meses. Y los 3 meses claves, ¿no? O sea, por ahí octubre viene medio tranqui, pero siempre llegamos, las fiestas. Los diciembre en la Argentina suelen ser divertidos. Hola, no dije hola, hola. Faltan 3 meses para que... Ni saludar nos deja la Argentina. ¿No viste? Ni saludar. A ese ritmo estamos. Así, zarpado. Y una de las primeras cosas que, como decíamos recién los chicos, le vamos a meter el picante, pero le vamos a dejar para el final un poquito de toda esta dinámica y dispersión política de la cual siempre nosotros venimos hablando, estas crisis de representación. Bueno, vistas, obviamente, en los quilombillos que ahí se dan en los distintos partidos. Hubo mucha UCR en lo mediático, en los medios ensobrados para tratar de bajar alguna línea. Pero nosotros vamos a demostrar que no es solo un tema de ahí. Hay líos en la Libertad Avanza, en el peronismo, en el kirchnerismo. Hay cosas peores, ¿ok? En la UCR también. Y también vamos a hablar de eso, pero de todo vamos a hablar. Porque si no, es como que, no, viste, al final la UCR no tiene votos. No conduce, no nada, pero es el problema de todos los males. Los encargados de la conducción de algunos destinos, que no entendemos por qué. Y aparte son los que tienen los problemas, como si los demás no los tuvieran. Así que eso se va a desmitificar. Está repicado todo, loco. Pero para ahora sí, ya ir poniéndonos en tema, saludando a todos los que están ahí en el chat, vayan escribiéndonos si quieren. Una de las cosas claves que pasó esta semana, de hecho estábamos en este mismo lugar sentados, tuvo que ver con que hubo una presentación del presupuesto. ¿Presentación o no presentación? Hay un tuit que me gustó mucho, eso de circo sin pan. Como fue, no habló en ningún momento del presupuesto, el men, tipo, en ningún momento. Nosotros hicimos la reacción en vivo, seguramente muchos de ustedes lo estuvieron viendo, y nada, nos quedamos, ¿no? Al final, como tuvimos nuestro momento de... Era como la estatua, digamos, ¿eh? ¿Y qué va a pasar ahora? Algo tiene que venir, digamos, ¿no? Bueno, no. Y después decir bordeadas. Terminó no viniendo nada, dijo muchas cosas raras. Lo de Cicerón, que después lo desmitificaron. Lo desmintieron, estuvo ahí chequeado, se divirtió mucho esta semana, ¿no? Tipo, se hizo muy viral porque tuvo esas problemáticas. Y bueno, en definitiva, hubo un acting ahí, como citaba recién Jay, el tuit de Lustó, un circo sin pan, una escénica a lo mejor estilo kirchnerista, con un congreso lleno de aplaudidores, todos esos cobrando con la de ustedes, la mía, la de ella, la de todos, en un acting. Pero después, bueno, hubo una presentación formal. Hay un proyecto de presupuesto. Claro, o sea, lo que pasó eso fue que fue un circo lo que hicieron y después realmente el presupuesto pasa que se analicen en comisiones en las cámaras. Ok, por eso. Entonces, efectivamente, hay un presupuesto en serio. Un proyecto que prevé, y a ver si nos sale... 180.576.390.500.000 sería el presupuesto nacional para el año 2025. Es un 108 con 12 ceros atrás. Claro, es billones de pesos, de dólares, perdonen, ¿no? Obviamente. Entonces, un poco esa es la idea. No, de pesos. De pesos. Esa es la idea de lo que planteó Milei ahí, pensando, para ya ir entrando en tema y que no se nos haga muy tarde, en una inflación que él estima que durante todo el año que viene vamos a estar sumando un 18 más o menos de inflación, 18,4, que es alrededor del 1,2% mensual, ¿no? O sea, nosotros tendríamos durante enero, febrero, marzo, abril, todos los meses del año que viene, una inflación del 1%. Para que ustedes tengan una comparación, hoy estamos en el 4,2. ¿Se puede, Produ, en la página número 3, hay un gráfico de proyecciones de precios y tipos de cambio con la inflación que se proyecta? Esa imagen, esos dos imágenes. Que para mostrar lo que dijo Artur recién.
Dejala de fondo mientras nosotros hablamos un ratito de todo Es la segunda. Vos dejás los dos cuadros, está bien. Deja esa imagen ahí. Perfecto. Sale esas dos imágenes. Buenísimo. Excelente. Bueno, ahí como decía Sheila, estamos viendo ahí cómo evolucionaría esta idea, o cómo piensa el gobierno, no cómo evolucionaría, ¿no? ¿Qué es lo que el gobierno piensa que va a pasar? De hecho, también un montón de personas economistas salieron a decir que hasta inclusive es muy esperanza. O sea, porque cuando vos vas y lees el presupuesto, ellos te hacen como un relevamiento de la inflación de este año y un relevamiento que suponen de la inflación del año que viene. Y es hasta muy esperanzadora la inflación que suponen con la que vamos a terminar este año. Ellos suponen que acá en adelante vamos a tener un 3% de inflación, va a ir Sí, un poquito más en realidad. Necesitan bajar porque si no, no le dan estos datos que ellos quieren para llegar Acá está. a eso. Tendrían que ya estar bajando al 1,2, 1,4. Para poder llegar. Ya te diría a partir de octubre. Y está difícil porque estamos clavados en los 4. Sí, porque también, bueno, empecemos con esta idea, ¿no? Plantean que los gastos sociales van a tener una especie de crecimiento del 2,5, ¿no? No, gastos. En términos reales. Sí, gastos sociales van a ser en 2025 un 2,5 menos. ¿Menos? Claro. Claro, menores. O sea, todo va a ir bajando, ¿no? O sea. Hubo recorte en todo. Y también lo que me queda a mí es que en aquello que a diferencia, que ahora podemos dar algunos ejemplos, aquello que a diferencia de 2024, aquellos gastos donde hubo un aumento, es porque hicieron un recorte enorme este año. Entonces, obviamente, cuando Claro, va a haber aumento en comparación con el guadañazo, la licuadora, porque mucho tiene que ver también con cuestiones que no tuvieron. Puede aumentar un 2%, pero no olvidemos que veníamos de una inflación anual del 200% y que este año no hubo inflación cero. Vamos a cerrar en cerca del 100% de inflación, un 94, 95. Con lo cual, también ahí, si yo tuve un 94% de inflación y tengo un crecimiento de 3 puntos el año que viene, es porque me licuaste el 90% de los ingresos, ¿no? Digamos. Eso también está bueno pensarlo y tenerlo en cuenta. Obvio. De hecho, acá tiro algunos datos rápidos. Hay caídas en los subsidios de energía y transportes, una caída de casi el 25%. Hay caída también en lo que sería seguridad social, sobre todo en lo que tiene que ver jubilaciones. Hay una caída del 1,6%. Y si vos a eso le sumás los bonos complementarios que le dan a los jubilados, hay una caída de casi el 9% de las jubilaciones, pero para la CIDE se aumenta el presupuesto. Hay un aumento casi del 5%, ¿no? Claro, para la CIDE. O sea que esta idea básica, que hay mucho dando vuelta, pero tiene que ver, y con esto lo vemos así, es que esa motosierra, ese recorte que plantea el gobierno, queda explicitado en este proyecto que manda el Ejecutivo, que va a caer para mantener ese déficit cero. Ese esfuerzo va a recaer sobre los jubilados, sobre los monotributistas en sus situaciones de haberes de obras sociales y de lo que cobran en ese sentido, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la seguridad social va a estar cayendo casi un 15%, un 14,6%. Con respecto al 2024, ¿no? De hecho, esto que decíamos recién, ¿no? De aumentos, por ejemplo, en salud hay un aumento del 30%, ¿ok? Con respecto a 2024, donde hubo un ajuste del 15% con respecto a 2023. O sea, vos si lees solo que hay un aumento del 30% en salud, decís, qué bien en comparación a 2024, pero en realidad cuando vos ves que este año recortaron un 15% en salud, qué mal. O sea, estás hablando de un 30, en realidad un 30, que es un 15, que termina siendo medio un 10. También hay que ver cómo hace la inflación y cómo se acumula cuando venías de recortes dentro del 90 y el segundo por ciento. Y después lo otro que clave que estuvo pasando esta semana, se sancionó una ley. Parece, veremos qué pasa de acá el jueves que viene, el veto. ¿Y qué pasa con el presupuesto en ese sentido? ¿Qué dice? ¿Con qué Con lo de la universidad, en el proyecto. Acá esto se recorta también en educación, por supuesto. De hecho, hago la aclaración rápido. ¿Se acuerdan que dijimos que representaba el 0,14 del PBI, que es lo mismo que representa bienes personales que le bajó a la gente? A la gente que más propiedades tiene, lo siento. Y entonces tenemos una caída de ¿cuánto? Acá tenemos en educación
Esperen, que lo tengo acá. Estaba acá. Me perdí, vos lo tenés Arriba ahí de a eso, un mano. poquito justo arriba. Un poco arriba. De la negrita. Acá, educación, educación cae 0.3 en 2025 con respecto a 2024, pero en las universidades específicamente hay una caída del 4.5%. Sí, Específicamente en las y universidades. lo otro que anunció, que es una de las cosas con la que arranca el presupuesto, es esto de suspender la ley que plantea que el presupuesto en educación a nivel nacional tiene que estar arriba del 6% del PBI, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que tener la cartera de educación en general. Lo primero que dice el presupuesto que manda Milei es que esa ley medio que no se tiene que tener en cuenta. Obviamente que hace distintos tiempos que no lo vinimos cumpliendo. Y hubo reclamos en ese sentido, estuvimos cerca del 5, pero lo que hace Milei directamente es darlo de baja. Claro, ahora está escrito. Antes por lo menos vos tenías en la normativa, ahora ni siquiera la tenés. O sea, con lo cual, luego de una caída del 34%, casi 35%, recién vas a ver una suba del 4%. O sea, seguimos acumulando una pérdida real del presupuesto educativo y puntualmente el universitario, la investigación con el CONICET, todo esto que justamente ellos reivindican de la producción de conocimiento, de este momento histórico de la construcción de talentos y conocimientos que necesita el mundo, la vamos a claramente desfinanciar para el aumento del 6% de la CIDE. Y no es menor el dato este que tenés ahí, léelo vos, lo de ¿qué pasa con la Secretaría General? Con la Secretaría General de la Presidencia que la conduce nuestra querida primera dama Karina Milei. Va a tener un aumento también, va a tener un incremento del 18.2 en comparación a 2024. O sea, no hay plata para el pensamiento universitario, la construcción de pensamiento crítico, no hay plata para las jubilaciones, no hay plata para, bueno, los transportes, obviamente los servicios están cada vez más caros, pero sí, tenemos para plata para la hermana del presidente y un aumento casi del 18, más del 18%, en su cartera personal, digamos, lo que usa la Secretaría General del presidente. Creo que también ahí adentro está Dorni. Sí, que ahora tiene rango ministerial. Que ya tiene un ministerio, ¿no? Llegó con esta lógica de recorto ministerios. Y lo que pasó es que dejó de haber Ministerio de Educación, pero tenemos Ministerio Adorni. Ministerio Adorno, claramente, el ministro de Adorno. Olvídate, sí. Así que nada, estamos con eso. Y hay... Tema dólar, si vos querés. Toma dólar, me parece que el dólar le va a impactar a la gente, porque después me parece que fue un discurso muy fuerte o pensado para los mercados, ¿no? El discurso fue claramente dirigido a la economía, a decir que él blindaba el déficit cero. Después, obviamente, salieron las tapas de Clarín, ¿no? Entre la del 2001 y la de ahora, con el mismo mensaje que había mandado de la Rúa. Y él, nada, le quería vender esto a los grandes capitales concentrados, donde él que iba a mantener el déficit cero y lo iba a blindar, que a mí me parece, como lo decimos en todos los programas, ¿no? Me parece bien. No está mal el déficit. Me parece cero. que como premisa, me parece que está bueno pensar en que la política, más allá del vedetismo que vamos a ver después, tiene que tener esta lógica de una administración responsable. Por supuesto. De poder entender que la lógica y la restricción presupuestaria es fundamental. Entonces, yo puedo planificar políticas en función de lo que recaudo y de lo que gano. Ahora, lo que dicen los economistas, que como siempre, Milei que dice, no la ven, ¿no? Un montón de economistas de que no la ven entonces. Pero Milei le contaba esto y decía que, bueno, que había que salir de ir a pedir plata de los endeudadores seriales. Y ahí tiro la perlita, me gustó que, no sé quién le manejaba la cámara de la presentación del domingo, sí. Pero era muy gracioso que cada vez que Milei decía que no había que endeudarse, la cámara lo tomaba a Caputo, digamos, ¿no? Que fue el ministro que con Macri fue al FMI y pidió el endeudamiento más grande de la historia del FMI. Pero bueno, ahora se ve que cambió. También vamos a ver que tanto la ministra Bullrich como Petri también cambiaron de parecer ahí un poquito con respecto a los jubilados y las jubilaciones. Sí, pero bueno, en esta idea ellos plantean un crecimiento, como decíamos, de la inflación del 18%, con lo cual ellos plantean, y lo primero que
le dijo a los inversores es tengan confianza, no sé qué, pero como que se enamoraron de la idea esta del Estado no tan liberal, sino bastante intervencionista con el tema del cepo del dólar, ¿no? Y de hecho lo que decían varios economistas es esto, ellos prevén un dólar en 2025 a 1.200 pesos. A fin de año. A fin de año. Del 2025. Sí. Hoy está 900. Y lo que dicen los economistas y las economistas, che, la verdad es que sos re fantasioso vos. O sea, vamos a tener un dólar a 1.200 pesos, pero no vas a sacar el cepo entonces, porque si no, no hay manera. Porque lo que va a terminar pasando es que lo que él dice es que como va a haber una inflación del 1,2% mensual, obviamente, el dólar oficial, va a estar incrementándose 1,2% mensual, o sea, lo que se conoce como el crawling peg, va a ser muy bajito y va a ir manteniendo un dólar parecido, el oficial o sea, lo que me le dice es que no va a haber devaluación el año que viene, obviamente porque es un año electoral, y que va a sostener esa situación. Lo que pasa es que para poder sostener esa situación, sí o sí, necesita que siga habiendo cepo. Porque si no, obviamente, la demanda de dólares de toda la sociedad, de todos nosotros, y el precio del dólar aumentaría el precio del dólar. Entonces, con ese precio de dólar, no puede... no solo eso, sino que tiene que ver, y que es un poco la discusión que le plantean los distintos economistas, es que si yo planteo un crecimiento, yo para crecer tengo que producir más. O sea, él plantea que hay distintas industrias que van a estar creciendo. Ese crecimiento tiene una implicancia que tiene que ver con el ingreso de importaciones para esa producción, ¿no? De maquinaria, de insumos, de cosas que no se fabrican en la Argentina y las industrias las necesitan. Entonces, tienen que comprarlas y pagarlas en dólares. Pero los exportadores, a su vez, sobre todo el agro, que es nuestro mayor exportador, pero todo aquel que exporta, aquel que da un servicio, como cualquiera de nosotros por ahí, que le vende su expertise a algún país extranjero de forma de monotributista, a vos te depositan los dólares desde afuera en una cuenta. Si vos los querés ingresar al país, ¿qué pasa? No te lo dan al dólar blue. No, te lo dan al dólar oficial. Y es el dólar oficial donde algunas industrias tienen esta excepción que hacen 80-20, ¿no? 80 a valor oficial y 20 se lo dejan al MEP o cerca del precio del dólar blue. Entonces lo que él dice es, bueno, si aumenta esa demanda y vos no vas a aumentar el dólar, lo que él dice es que también van a bajar las liquidaciones de las exportaciones, que va a haber un faltante de dólares que se te va a complicar. Porque aparte el 2025 tiene una gran cantidad de dólares que hay que pagar de la deuda. O sea, la Argentina todavía sigue teniendo deudas de cuotas a pagar de ese endeudamiento de Caputo, digamos, ¿no? Que hoy es el que no va a tomar deuda. Entonces, un poco lo que le pregunta los distintos economistas que no la ven es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar esas deudas que tenemos, esos montos que vos vas a tener que pagar y afrontar ese crecimiento de mercado que vos querés tener, ese crecimiento, esas inversiones, si al mismo tiempo no vas a liberar el cepo? Eso te iba a decir, porque el cepo lo que hace también es crear como todo un mercado paralelo de dólares, y es esto que decías, bueno, cuando yo liquido, ponerle el agro, lo liquida y liquida aparte el negro, no liquida todo a dólar oficial. Claro, no. Contribuyendo. Liquidan a cepo. Entonces, eso también es un mensaje medio contradictorio. ¿O qué le dice a las grandes inversiones? Es, bueno, yo te voy a mantener el déficit fiscal, pero no te voy a sacar el cepo. Eso también hace que a la Argentina se le complique y le sea muy difícil ingresar a justamente los mercados internacionales para que vendan las distintas inversiones, porque dicen, bueno, no, está bien, pero no vamos a ir a invertir un país que sigue teniendo cepo y en el cual yo el dólar no lo saco al precio que debía tener el dólar en este libre mercado que me plantea Milei, sino que lo tengo al precio que me impone la intervención del Estado. Esa barbaridad kirchnerista que mágicamente ahora es una de las herramientas más interesantes que pareciera encontrar Milei, digamos, ¿no?
estas similitudes cada vez mayor. Cadena nacional, aplaudidores, la cámpera de Milei aplaudiendo y el enamoramiento del cepo, ¿no? O sea, eso es algo que hace ruido y que preguntan muchos cómo vamos a pagar estos 24.000 millones de dólares que la Argentina tiene, en principio, que pagar, digamos, porque aparte el otro proceso complejo que tiene Milei es que no estamos bien con la reserva del Banco Central. Eso te iba a decir, porque si vos tenés todo un mercado paralelo, hay dólares oficiales que no te van al Banco Central. Sí, y ya venimos de haber intervenido mucho el mercado, con lo cual el central fue bajando bastante sus reservas. Y ahí hubo una entrevista interesante que le hizo Pagni el lunes a una economista muy importante. Se me fue el nombre en este momento, pero discúlpenme. Ahora la puedo buscar. Pero lo que ella decía es algo interesante y complejo que nosotros veníamos diciendo, que es que como no vamos a poder entrar en los mercados internacionales, porque obviamente tenemos cepo, nadie le quiere prestar a una economía que no se sabe qué va a pasar, un poco parece, ella planteaba acá, que la idea que tiene el brillante, el único y el inigualable Toto Caputo es ir como un usurero, ¿no? Okay. Vos me habías explicado cómo era esto, pero... Entonces, en vez de ir a un banco, porque al banco no podemos ir, porque el banco, vieron, cuando vos vas al banco te piden un montón de papeles. Y la Argentina no tiene medio papel para presentar, porque estamos flojos de papeles. Y Milei no hace mucho para que eso no suceda. Entonces tenés que ir a un señor, ¿no? Vas a veces, o a algún lugar donde te piden menos requisitos para prestarte el dinero, pero obviamente a más riesgo, más tasa de interés, con lo cual si pediste 20 vas a tener que devolver 40, 60, y al mismo tiempo son otro tipo las medidas de cobro. Entonces, ¿cuál sería una alternativa interesante que pareciera que está explorando Toto? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos en una época que estaba pasando algo con el oro? Sí, que se lo habían llevado... Se lo llevaron a Londres. A Londres, era... ¿No? Lo estaban metiendo en aviones. Sí. Entonces, ya no está más mucho de ese oro en el suelo argentino dentro del Banco Central. Entonces, ¿qué están explorando ahí? Es tipo como ir a una casa de empeño. Okay. ¿Entendés? Agarrar el oro que ya está afuera y decir, bueno, préstamela y yo te dejo el oro en garantía. Ok. ¿Entendés? Con lo cual vos hoy, suponiendo la maravillosa... O sea, ya tenemos experiencia con Caputo de lo que pasó, ¿no? Sí, obvio. Ya vimos algunas cosas. Bueno, me parece que la que están explorando ahora es que a la Argentina le presten plata porque vamos a dejar el oro en garantía. Con lo cual, si no la devolvemos, en realidad lo que hizo Toto Caputo... Quédate con el oro, no pasa nada. Fue, y seguramente, ¿no? Esto es, total, no hay plata acá. Seguramente el muchacho que no dé la plata va a ser amigo de Toto Caputo, ¿no? Entonces, a lo mejor nos quedamos sin oro. Ese oro que está en algún lado, es muy probable que pase a ser garantía. Es preocupante porque a mí ahora la cabeza me está haciendo como el pago de la situación. Vos eso ya me lo habías contado ahora. Esta creo que es la segunda vez que lo hablamos, tercera, pero ahora es como que mi cabeza termina de hacer un clic. Es terrible. Obvio que, a ver, lo que podemos pensar ahora es, bueno, acá había un plan, ¿no? O sea, van a tratar de improvisado. Van a tratar de sostener el proceso electoral que se viene. Como no pudieron mejorar la economía, nada, posiblemente lo vamos a pagar nuevamente todos nosotros, perdiendo todo el oro que... El poco oro que tenía. El poco oro, una de las pocas cosas que la Argentina tenía que ver con eso. Me están tirando acá en el chat para ir pasando ahora a la parte más política del discurso, que estoy bastante rosadito. La verdad, les voy a contar la posta. Tengo calor. Yo no tengo calor. Se vino el verano, pintó el calor. Antes medio que veníamos con el invierno, los busitos. Ahora está más complicado el calor. Sí, hay un aire. Pero bueno, a ver, Produ, si podemos cambiar la imagen de fondo, porque ahí, bueno, pusiste el presupuesto de 2015 de la nota. Sí, pero... es muy ambicioso, sí, es muy ambicioso. Como decíamos, bueno, es muy ambicioso y tiene todas estas problemáticas. Obviamente que programa a programa vamos a ir puntillando un poquito más cada cosa, porque aparte ahora se viene el debate en las comisiones. En las comisiones, y eso va a variar mucho.
Pero podemos entrar, para cerrar el tema presupuesto, en lo que fue el discurso. Sí, hay En estos datos que encontraste que están buenos también. Hay una consultora, Monitor Digital, que hizo un análisis del discurso del Presi, que me pareció piola, porque es como, bueno, cuantificar cosas que igual ya sabíamos, ¿no? Ahí vemos de forma muy clara, dice, tenemos la imagen, ¿se puede pasar? Esa presentación del presupuesto en el Congreso. Y vemos, ¿no? Que las temáticas que más se tocaron fueron economía, un 20% de política, muy poquito de finanzas, muy poquito de gestión, por supuesto, porque no la tienen. Justicia, muy poquito, producción, agenda social, olvídate. Y no tocaron mucho seguridad. Viste que era también medio... Era un tema que tocaban y no tocaron. Hablaron de economía. Yo me voy a mover un poquito para que se vea más el gráfico. Hablaron de economía sin decir nada igual, ¿no? Porque... No, por eso hay mucho, está bueno estas 9 palabras también, para déficit, vincularlo con la situación, ¿no? Porque habló mucho del déficit, del gasto, ¿no? Historia. Historia, sí, pero ahí la palabra gasto en grande, es como que quiso de vuelta jugar con esa situación del relato. Sí, es como que todo el tiempo la idea que él refuerza es esta del déficit, que está bien, pero es como una verdad a medio contar cuando él te habla del déficit, como que no te cuenta el cuento entero. O sea, totalmente, y fue como un mensaje, a ver, pasemos al siguiente. Donde él te plantea, obvio, él no solo no te cuenta el cuento entero, sino que es su visión y su situación del gasto, de cómo llevarlo adelante y cómo vincular eso con situaciones históricas, con tratar de mostrar y seguir trabajando esa herencia, ¿no? O sea, supuesta herencia. Sí, esa pesada herencia. Que tenía para adelante. Y después, de vuelta, no hablaba de gasto, pero hablaba hablaba de deuda, déficit, inflación. Claro, fue como un discurso centrado en la negatividad. Sí, de hecho eso hacen como un análisis de cosas que él decía y lo que vemos es que casi el 58% son cosas apelando a la negatividad. Y yo me quedo pensando digo que eso psicológicamente es así, que cuando vos transmitís un discurso con emocionalidad negativa, a la gente le pesa mucho más. De hecho, ¿te acordás que cuando fue la campaña de Macri decían que era la campaña del miedo? Claro, no. Él se autohace la campaña del miedo, un poco igual lo contaban Santi y Luis recién, ¿no? También con ese video de la infectadura, del Walking Dead y de los que están despertando, ¿no? Pero me parece que no hay un despertar en ese sentido, porque justamente después ahí en el gráfico que sigue. Eso, ahí vemos cómo en las redes, el impacto que tuvo en las redes, el discurso de él, vemos que lo que se ve reflejado, que no hay déficit. Viste que él habla mucho del déficit fiscal y en las redes, sin embargo, la palabra déficit no la vemos reflejada. No, está más pensado en la idea de lo fiscal, por ahí en la idea de la inflación, pero obviamente que la gente... Me parece que usó los hashtags o la situación en algo concreto, que es algo que me parece que Milei perdió de foco, que era un evento del Estado, en un lugar emblemático para el Estado y para la democracia, que era el Congreso. Entonces me parece que para mí le perdió el foco a esa situación. No terminó haciendo ni un discurso para sus seguidores más acérrimos, porque quiso explicar cuestiones de política, porque se puso verborrágico, está muy verborrágico, porque quiso cristinizarse, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco fue un discurso donde generó contenido, donde generó valor, porque obviamente, como vos decías, hizo énfasis en lo negativo, en la negatividad de la gente. Entonces, la gente sigue teniendo esta estructura todavía en claro, que tiene que ver con el rol que juega el Estado, con el rol que juega el Congreso, con lo importante de las construcciones democráticas y el valor simbólico que tenía la presentación del presupuesto, que bueno, por eso terminó como dejando sabor a poco, ¿no? Que es un poco lo que viene ahora. Eso, vemos, es el clima... En el gráfico siguiente, para que la produ ahí abajo, nos tira abajo. Ahí está, es el clima que tenemos... ahí dice, evolución del clima de charla de los argentinos en redes sociales sobre la presentación del presupuesto 2025. Vemos que tanto en los medios grandes de comunicación, cuando dice medios es en los noticieros y demás, y las redes, bueno, son las redes sociales, el clima fue pésimo, como no
no es que hubo un clima esperanzador o... Como no, fue malo, fue un discurso malo, básicamente. No, no hubo nada, al menos discursivamente, que vos digas, hubo un mensaje claro que me pudo transmitir, me quedó esta idea, ok, ya sé qué es lo fundamental del presupuesto. La verdad es que no, si vos tenés que sacar una idea principal o subrayar algo, no subrayás nada de lo que dijo. No quedó nada. No. No quedó nada. No fue, por eso decíamos, no fue nada para nadie. Fue un circo completamente vacío de pan, de contenido, de mensaje, de toda una situación que me parece que se vio muy claro ahí y que termina un poco después poniendo en agenda estas situaciones que tenemos ahora en lo que sigue de tener que revalorizar un poco también ya para ir entrando en estos problemas de las organizaciones, de la representatividad, de la construcción identitaria, hasta el propio Milei, que me parece que eso es un poco lo que trató de hacer, pero que choca a veces con la realidad. Está buena estas palabras acá que tenemos el recorte. Siento que banaliza un montón la política, esto que está haciendo. Obvio, no, fundamental, digamos, ¿no? O sea, es las instituciones, o sea, de pensar y tratar de construir un relato que aparte, digo esto, ni siquiera fue ni un relato político liberal que construya algún margen, ni el de arriba primero. Esto decía, fíjate que están los minutos del recorte, ¿eh? Ahí arriba, para que lo mires, o sea, antes de ponerlo. Sí, yo quería decir antes de poner eso para compaginar. Domingo, presentación del presupuesto. Martes, festejamos el veto a los jubilados. Claro, con parte de ese presupuesto, ¿no? Y con gente que, como vamos a ver ahora, Yo pondría, si querés, antes la foto. La foto de los... ¿Se puede antes del video? De los 5. Pero no, lo podemos dejar para el final. Okay, lo podemos dejar para el final. No lo ponga, Produ. Vamos directo a lo otro, que con esto cerramos nosotros. Dale, cerremos con este, me gusta. Porque tiene que ver con eso. Me gusta. Pero bueno, nada, me parece que lo del presupuesto nosotros hoy lo dejamos acá. Le hacemos un cierre a este tema que tiene que ver con eso, con que fue un pan sin circo. Un circo sin pan, porque no hubo un sentido, no le habló a nadie. Creo que los mercados también quedaron tecleando porque no saben qué va a pasar. Y hay mucho que esperar. Y obviamente la sobreestimación de un gobierno que me parece que por ahí termina siendo algún punto medio racional en lo que le pasó a todos, donde se tiran para abajo y se permiten después tener determinadas libertades.